Hola, ¿qué tal? Muy buenos días aquí en California, buenas tardes en el resto de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en mi cita médica. Y bueno, pues hoy vamos a continuar hablando de la pandemia de COVID-19, la situación que se enfrenta en México y también en los Estados Unidos, que como ya saben es el país con el mayor número de casos y el mayor número de decesos hasta este momento a causa de COVID-19. Pero bueno, pues el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, dio a conocer que en México ya estamos en la fase 3. Vamos a escuchar sus palabras. Dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente. Esto fue lo que dijo el subsecretario de Salud de México. Ya nos encontramos en la fase 3 y para explicar a qué se refiere esto, me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica a la doctora Rosa María Wong. La doctora es infectóloga pediatra, investigadora y bueno, pues una experta en temas de infectología, además de contar con doctorado en ciencias y también ser egresada entre otras instituciones de gran prestigio de la Universidad de Stanford. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en mi cita médica. ¿Qué tal, Dian? Buenos días, ¿cómo están? Saludos al auditorio. Con mucho gusto. Sí, buenos días en Baja California, buenas tardes en la Ciudad de México, donde se encuentra usted. Muchas gracias. Doctora, ¿en qué consiste la fase 3? Bueno, la fase 3 consiste en que ya hay una transmisión sostenida y constante y hay una gran cantidad de casos, entonces vamos a empezar a ver un aumento de casos muy importantes. Entonces, si ustedes recuerdan, la fase 1 era solamente importación de casos, la fase 2 es que ya hay transmisión comunitaria y en la fase 3, que ya se declaró el día de hoy por la mañana, es una cantidad de casos importante, ya estamos hablando de miles de casos en las 4 regiones del país y esto quiere decir que hay brotes importantes y brotes activos en cada una de las regiones del país. Doctora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos comunes en este caso? Bueno, como en este momento que hay brotes activos, vamos a ver un incremento muy importante en el número de casos. Precisamente toda la gente que está alrededor de nosotros son potenciales personas que están contagiadas. Entonces, ¿qué es lo que se ha tomado de medidas para esta fase 3? Estas medidas de mitigación tienen que ser mucho más importantes. La gente tiene que quedarse en sus casas, salir solamente para lo estrictamente necesario. Aquellas personas que no tengan por qué salir, que se queden en su casa, sobre todo aquellas personas que tienen algún tipo de factor de riesgo. Como ya habíamos dicho, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, problemas de la inmunidad, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares. Estas personas especialmente tienen que quedarse en su casa. Entonces tienen que seguir con esta jornada de la sana distancia. Si es que tienen que salir por cualquier cosa, utilizar el cubrebocas, el estar a 2 metros por lo menos de las personas que están adelante o que están alrededor, las medidas higiénicas, el utilizar alcohol gel, las manos constantemente y por todo quedarse en casa ahorita en este momento es doctora, muy, usted muy hace mención del cubrebocas y justamente vamos a ver un trabajo que se preparó a este respecto. Escuchemos. ¿Lo tenemos listo, cabina?
Bueno, doctora, en lo que tienen listo este trabajo sobre el cubrebocas, pues es que ha despertado un poquito de polémica el tema del cubrebocas, porque bueno, pues inicialmente se sabe que no es realmente una seguridad de que una persona que está utilizando el cubrebocas no se va a contagiar, porque finalmente si yo utilizo cubrebocas es para protegerla a usted y el cubrebocas de usted es el que me va a proteger a mí. ¿Es correcto? En el caso de los cubrebocas que no tienen nivel médico o quirúrgico. Así es, exactamente, Diane. Ese es el sentido de todo esto. Lo que se ha observado con cubrebocas médicos que se utilizan, por ejemplo, para las cirugías, lo que hay estudios en donde se ve que alguien que tiene una infección viral tose y entonces disminuye en gran cantidad las partículas virales que podemos estar expulsando. Entonces, como este es un virus que no sabemos quién tiene y quién no tiene la enfermedad, el hecho de toser o hablar en la saliva puede salir el virus. Y el virus puede estar en condiciones de humedad y de calor específicas en lugares cerrados, puede estar en el aerosol hasta 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que logramos cuando usamos el cubrebocas? Se pone uno el cubrebocas, entonces alguien tose y entonces por este efecto de tener una barrera protectora, entonces saliva o estas secreciones respiratorias no pasan al aire, no se genera este aerosol y entonces las personas que están alrededor tienen una menor probabilidad de contagio. Entonces, ya tenemos lista justamente la nota del cubrebocas y aquí hay que destacar algo sumamente importante y es el hecho de no estarse tocando este cubrebocas constantemente. Esto es muy importante porque a la hora de que el cubrebocas está humedecido por nuestra saliva y nuestras secreciones nasales y nosotros lo tocamos y después tocamos alguna superficie que alguien más va a tocar, entonces nuevamente puede haber un contagio si esta persona también no se lava las manos y se toca la cara. Pero vamos a ver este trabajo del cubrebocas. El uso de cubrebocas es indispensable en ciertas circunstancias. Los tapabocas se deben de usar cuando las personas están enfermas en su casa para evitar contaminar superficies y las personas que están al cuidado. Si bien el uso de cubrebocas en lugares públicos por sí solo no garantiza evitar el contagio de COVID-19, científicos consideran que siempre y cuando se emplee correctamente y en combinación con medidas como el lavado frecuente y adecuado de manos, puede ayudar a reducir el contagio. Actualmente en nuestro país estamos muy cerca de entrar a la fase 3. ¿Esto qué significa? Que el número de contagios y la transmisión, que es cada vez mucho más eficiente, incrementará probablemente el número de casos. Por lo cual se ha sugerido que las personas que aún tengan que salir a trabajar de manera necesaria puedan usar como medida preventiva el uso de los cubrebocas de tela. Aunque el virus SARS-CoV-2 puede atravesar la tela, las gotitas de fluge, que es la saliva que uno expulsa al hablar, se quedan en su mayoría sobre el cubrebocas y no llegan al prójimo con la misma facilidad, siempre y cuando la persona no lo toque y posteriormente no toque a otra persona o superficie. Muchas personas presentan la infección sin síntomas, lo que llamamos el portador asintomático, y esas personas diseminan el virus en el ambiente. Si esas personas usan algo que les cubra la nariz y la boca, un cubrebocas de tela, un cubrebocas hecho en casa, eso evita que ellos estén eliminando el virus a través de la nariz y a través de la boca. De ahí el beneficio colectivo cuando todas las personas que salen a la calle y están en contacto con el prójimo usan cubrebocas. No manipulan la parte que está en contacto con la nariz y boca y nadie se lleva las manos a la cara hasta no haberlas lavado durante 20 segundos o frotado con un desinfectante con 70% de alcohol. Esta comisión recomienda que en condiciones de aglomeración, al viajar en el transporte público, metro, camiones, etcétera, o de agrupación de personas en algún sitio cerrado, como mercados o en filas, en tiendas, todas las personas usen cubrebocas. La Organización Mundial de la Salud especifica que en caso de usar cubrebocas es indispensable desecharlo adecuadamente. If you choose to wear a mask, use it and discard it properly and clean your hands with alcohol hand rub or soap and water.
Con base en publicaciones científicas a nivel internacional, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomiendan cubrirse nariz y boca con tapabocas caseros y lavarlos después de cada uso, además de respetar siempre la sana distancia. 2 puntos quisiera destacar. Cuando este trabajo se realizó todavía nos encontramos en fase 2. Hoy ya estamos en la fase 3. Ya lo explicó la doctora Wong, ya lo dijo el subsecretario, ya estamos en fase 3 y las circunstancias son distintas. Hay mucho mayor contagio y estamos en mucho mayor riesgo al salir de nuestra casa. Entonces tenemos que tomar estas medidas muy en serio. Y también recomendar que los cubrebocas de nivel médico o quirúrgico, como aquellos como el N95, por ejemplo, estos deben reservarse para el personal médico porque estos sí impiden el paso de las partículas y permiten que el personal de salud se proteja al estar en contacto justo enfrente de los pacientes que les pueden toser y hablar encima. Así que es muy importante que nuestros cubrebocas, los que nosotros utilizamos, sean cubrebocas hechos en casa o bien de tela que nosotros compramos y de esta manera poderlos desechar adecuadamente o lavarlos en casa. También los podemos lavar con agua caliente, secarlos perfectamente y después volverlos a usar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro punto muy importante que hemos destacado en varias ocasiones, pero que debemos ahondar: el tema de los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Volvemos. Desde los inicios de la pandemia de COVID-19 se ha hecho hincapié en la necesidad de extremar precauciones para evitar el contagio de los adultos mayores. Muchos se preguntan a qué se debe esto, tomando en consideración que hay personas mayores de 65 años de edad que se ven y se sienten mejor que algunos jóvenes. Sin embargo, independientemente de ello, el paso de los años sí cobra una cuota. El envejecimiento normal de las personas conlleva a una deficiencia inmunológica que se llama inmunosenescencia. Esta condición repercute en las células responsables de las defensas del organismo encargadas de pelear contra agentes externos. Hay una disminución de la cantidad y de la calidad de los linfocitos T, los cuales reducen la capacidad del sistema inmunológico de combatir tanto infecciones de tipo viral. De ahí que este grupo poblacional tenga mayor propensión a sufrir complicaciones o incluso un desenlace fatal a causa de COVID-19. La mortalidad es mucho mayor si comparamos los pacientes arriba de 60 años con la gente joven. Y es que ante un padecimiento contra el cual no se cuenta con un tratamiento, las defensas del individuo son la mejor herramienta de combate. Y mientras alguna de las vacunas que se está probando en el mundo llega a ser una realidad, en Italia recurren a otra forma de prevención para evitar la diseminación del virus y reactivar la economía: el permitir que regresen a sus actividades laborales aquellas personas que ya desarrollaron anticuerpos contra el virus al estar infectadas y por lo tanto se presume no se volverán a contagiar. Actualmente ya están disponibles las pruebas serológicas que permiten justamente la detección de estos anticuerpos en la sangre de los individuos que lograron ganarle la batalla a COVID-19. Diane Pérez, a las 3. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. La carrera por la vacuna es realmente algo que interesa a todos. Una vez que contemos con una vacuna, vamos a estar mucho más tranquilos con respecto a COVID-19. Vamos a ver cómo vamos. Ya Oxford se suma también a la lista de estas otras 2 que están en curso.
Científicos del mundo trabajan a marchas forzadas para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus responsable de ocasionar COVID-19. El reto ha sido acortar un proceso que suele durar entre 7 y 15 años a tal vez menos de 12 meses. Gracias a las plataformas que los investigadores han desarrollado para el coronavirus causante del SARS, hoy es posible probar en humanos algunas contra este nuevo virus. El SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 tiene una proteína externa que es la proteína S. Las vacunas actualmente que se están desarrollando están basadas en 4 estrategias. Uno es meter el virus completo, ya sea atenuado o muerto. Otro es meter la pura proteína S e inyectarla para que se produzcan anticuerpos. Otra es utilizar información genética del virus e inyectarla para que se produzca esta proteína S y entonces se desarrolle toda esta respuesta inmunológica. Y por último, meter la estructura del virus sin la parte interna del virus. Hasta ahora, 2 países, Estados Unidos y China, han iniciado las pruebas en humanos. En condiciones habituales, tras desarrollar la vacuna en el laboratorio, se prueba en animales. Después, entra la fase 1, que consiste en administrar la vacuna a decenas de voluntarios para probar su seguridad y se activan las defensas del individuo. La fase 2 corresponde a demostrar dicha información en miles de personas. Y finalmente, la fase 3 implica administrarla a otros miles en lugares donde se encuentra la enfermedad para corroborar su eficacia. En el caso de SARS-CoV-2, hay retos que enfrentar. El primero es encontrar parte del virus que sea realmente útil para producir una respuesta inmunológica. 2, que no genere un problema mayor, como se ha visto con otros prototipos de coronavirus en los que hay una mayor inflamación pulmonar. 3, que no sabemos cuál es realmente la forma de medir la inmunidad y la protección. Y 4, que son procesos sumamente largos y costosos. Pero a pesar de los riesgos médicos y económicos, la pandemia de COVID-19 ha acortado los tiempos a velocidades récord, planeando destinar sumas estratosféricas para la manufactura a gran escala antes de demostrar su absoluta eficacia y seguridad, y con el riesgo de perder la totalidad de la inversión en caso de que los resultados no sean los planeados. Finalmente, para nosotros como población, la esperanza es grande de contar con una rapidez nunca antes vista con una vacuna contra COVID-19. Diane Pérez, al aire con Paola. A estas 2 vacunas ya se sumó la de la Universidad de Oxford, que para mediados de mayo tiene la esperanza de probar su vacuna en aproximadamente 500 personas entre 18 y 55 años, 500 individuos sanos para mediados de mayo. Así que bueno, pues ya contamos con 3 vacunas que se están utilizando en humanos. Cabe mencionar que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, también está trabajando en una vacuna, pero esta todavía se encuentra en fase experimental. Ya la van a empezar a probar en animales. Doctora, ¿por qué toma tanto tiempo en condiciones normales crear una vacuna? Sí, bien. Lo que pasa es que cualquier desarrollo tecnológico, ya sea vacuna o fármaco, necesita pasar por diferentes fases. Tenemos la fase preclínica o la fase experimental, en la cual tenemos que ver en algún modelo animal o en algún tipo de modelo, por lo general es animal, si esta vacuna funciona o no funciona y si la vacuna causa algún tipo de daño o si puede realmente desarrollar anticuerpos que son lo que nos van a dar esa protección. Después de eso sigue la fase 1, que es ponérselo en un pequeño grupo de personas para ver la seguridad y para ver si funciona, porque además no sabemos ni siquiera cuál es la dosis. Se tiene que probar diferentes dosis y probarlo contra alguien que no se le ponga absolutamente nada, y entonces eso también lleva tiempo. O sea, porque se le pone la dosis, no sabemos si poner 1 o 2 o 3, si poner refuerzos o con una dosis es suficiente. Y después la fase 2, que se hace en una cantidad mayor de personas, la fase 3, para ver si tiene una efectividad, eficacia y para ver efectos adversos secundarios. Y bueno, pues esto lleva muchísimo tiempo. Es por eso que a veces llevan años. Porque además puede ser que en el animal funcione y después en los humanos no funcione. O puede ser que sí funcione en la 1 y 2 y ya cuando pasa la fase 4 se dan cuenta que causa daño, ¿no? La vacuna. Entonces, claro, ese es el problema.
Claro, bueno, pues aquí a marchas forzadas están recortando estos tiempos y van a comenzar a producir las vacunas en grandes cantidades y comenzarlas a administrar inicialmente al personal médico, incluso para septiembre de este año se tiene previsto alguna de estas vacunas ya estarla administrando en humanos, iniciando con el personal médico, que es el que está en mayor riesgo por estar en contacto con los pacientes, y ya tal vez para la primavera del 2021 todos podríamos beneficiarnos de una vacuna si es que todo va bien, y si no, toda la inversión pues corre el riesgo de caerse. Así que eso también hay que destacarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Continuamos en Mi Cita Médica. Regresamos con la doctora Rosa María Wong para una reflexión final, doctora. Muchas gracias, Diane. Bueno, en este momento que estamos en la fase 3, es muy importante que se queden en casa, por favor. En esta fase 3 vamos a ver una gran cantidad de pacientes, una gran cantidad de personas afectadas, una gran cantidad de personas que vayan a dar al hospital y que puedan ponerse muy graves. Entonces, aquí es muy importante la participación de toda la comunidad. Quédense en casa, por favor. Y otra cosa muy importante, seamos agradecidos con el personal de salud. Ellos están rifando la vida todos los días para atender a todo el personal, a todas las personas que tienen estos problemas de COVID. Ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo a sus familias y a su casa. Entonces hay que ser agradecidos y mi mayor reconocimiento al personal de salud, enfermeras, médicos, residentes, camilleros y toda la gente que está en los hospitales dándole atención a estos pacientes. Doctora, muchísimas gracias. Me sumo a este reconocimiento a todo el personal de salud. Son unos auténticos héroes y lo único que podemos hacer es agradecerles y enaltecer este trabajo heroico que están realizando con los pacientes, como lo dijo la doctora Wong, poniendo en riesgo su vida y la de su propia familia. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a mi querida compañera Nayeli Benítez, que se encuentra en el estudio de Televisa California. Gracias, Nayeli, por este gran apoyo, por estar allá toda esta media hora. Muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a usted por el favor de su atención. Ya lo sabe, quédese en casa y si necesita salir, póngase el cubrebocas y aténgase a todas las medidas necesarias como el lavado frecuente de manos, no se toque la cara y lo más importante, cuídese a usted, a su familia y al prójimo y reconozcamos al personal de salud. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.